en su artículo 9, constituye infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restringen, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. A continuación, nos complacemos en presentar al PhD Roberto González, director de investigación de la Universidad de Guayaquil, quien nos hablará sobre las oportunidades y desafíos de los puertos marítimos en el comercio internacional. Lo recibimos con un cordial saludo. Bueno, buenos días y gracias por la invitación al comité organizador de este evento, y quisiera hoy compartirle algo a los compañeros y los señores y señoras que están aquí presentes acerca de toda la experiencia que hemos tenido en los años de asesoría internacional y de trabajo directamente con las organizaciones de Naciones Unidas y de organizaciones nacionales, y también los 16 años de experiencia de vivencia en su país, agradecido de estar fuertemente enlazado por una mujer ecuatoriana. Por lo tanto, la idea de hoy es traerle la parte de oportunidades y desafíos de los puertos marítimos del comercio internacional. Lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente: ¿qué le interesa más a un puerto? ¿El costo o la calidad del servicio? Si miramos eso, básicamente, y miramos las estadísticas internacionales, vamos a ver que realmente la tendencia es a disminuir costos. ¿Por qué? Porque el costo forma parte de la tarifa y por lo tanto la tendencia de los puertos es disminuir costos. Pero si miramos las estadísticas que tiene el Banco Internacional, vamos a ver lo siguiente. En toda la cuenca del Pacífico suramericano, el servicio de los puertos va mejorando a una tasa de casi 10% por año, y a su vez el costo se está incrementando en un 15%. O sea que hay un elemento sumamente interesante en esta zona y por lo tanto es un elemento fundamental dentro de este proceso. Aquí vamos a ver dentro de los estándares que establece el premio de calidad para la actividad portuaria de los Estados Unidos, vamos a ver de que los parámetros fundamentales ya no solamente es el precio, que ahí lo vemos, que en este caso el mejor puerto puntuado en el 2017 es el puerto de Palm Beach, en la costa sur del Atlántico. Otro elemento interesante de la parte de los puertos. Los puertos no se analizan a nivel de entorno mundial, sino a través de ¿qué? A través de zonas. Y vemos en el caso propio de Estados Unidos cómo ellos hablan de 5 zonas: la costa del noreste, la costa del Golfo de México, la costa del Pacífico y los Grandes Lagos. Vamos a ver realmente que la puntuación que tiene este puerto, como vemos, el puerto de Palm Beach, uno de los mayores puertos de Estados Unidos, pero es el que mejor calidad de servicio presta. Dentro de esos elementos también partimos del estudio de que cuáles son los parámetros fundamentales de los puertos. Si analizamos los puertos, tenemos que analizarlos desde el punto de vista de los actores. El propietario o expedidor de las mercancías, cuál es el criterio que da a nivel mundial, los agentes de transporte, las compañías navieras y los operadores de los terminales. Vamos a ver que establecen 2 parámetros básicos, por favor, hacia atrás. 2 parámetros básicos, que es el costo y la calidad de las operaciones portuarias. Y dándole mayor puntuación, y todos coinciden que el costo es un elemento básico para la actividad de los puertos. Por lo tanto, ya tenemos claro 2 cosas. Tenemos que el costo es un factor crítico, y segundo,
que los costos de los puertos hay que compararlo por zonas. A partir de ahí tomamos el modelo general para ver cuáles son los 4 aspectos fundamentales que intervienen en el costo de acuerdo a lo que se establece en las organizaciones de asociaciones de puertos y bahías de Japón. Ellos establecen 4 capas fundamentales para el puerto. Primero, la localización. Segundo, la infraestructura. Tercero, el sistema de transporte. Y cuarto, la logística. Realmente cómo eso está y además su valorización a medida que vamos integrando localización e infraestructura, tiene el transporte, tiene logística y a su vez el tirón que tiene con respecto a la demanda. Siempre cuando yo voy a un puerto que no es el de Guayaquil, todo el mundo me dice, por ejemplo, mis queridos puertos de Esmeralda, me dice Puerto de Esmeralda, ¿cuánta carga le vas a quitar de Guayaquil y me la vas a dar a nosotros? ¿Cuánta carga del puerto me vas a traer de Manta, me vas a sacar del puerto de Guayaquil? Y siempre le digo lo siguiente, ninguna. Porque el puerto es un factor de atracción y influye en factores y dentro de los factores fundamentales, ¿qué cosa está? El costo y el servicio que se presta. Vaya el costo, lo podemos mejorar. Muchas veces planteamos nosotros, ¿por qué no existe, por ejemplo, grúas de voladizo en todos los puertos ecuatorianos? Y están concentrados en los terminales del puerto de Guayaquil. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros hacemos una inversión de una grúa de voladizo en un puerto que no tenga economías de escala, ¿qué le pasa a los costos de exportación por esa zona? Se elevan. Por lo tanto, obligatoriamente entonces, la tendencia obligatoriamente no es que ahora tenemos que ver con fatalismo geográfico. Tenemos que ir empezando a buscar cuáles serían las alternativas que tenemos nosotros, porque tampoco quiero con esta presentación que esto se vea como algo enclaustrado. Guayaquil, no, el problema es ver qué posibilidades, qué oportunidades y qué desafíos tenemos en cada uno de estos aspectos. En la localización, el factor clave de localización es que de los 4 puertos comerciales de Ecuador, 3 son puertos de río. ¿Qué trae como consecuencia eso? Los problemas de los costos ¿de qué? De lo que es el dragado. Es parte de una tasa, pero forma parte, al final y al cabo, eso es un costo que se le va a la exportación, obligatoriamente dentro del diseño. A partir de ahí, entonces, la pregunta que siempre nos hacemos, y hacemos un análisis con el World Policy Index de la ciencia geopolítica de la CIA, de Estados Unidos, y vamos a ver que cuántos puertos de río en la costa de las Américas es un puerto grande. Uno solo. Portland. ¿Por qué Portland? Porque la cordillera se retira en ese momento. Los segundos, los que son medianos, son casos de Mazatlán, Vancouver y el otro es Winchester. Todos estos que estamos hablando, esto nos da una razón de que hay una característica física que los puertos de río de la zona de las Américas del Pacífico, lógicamente no pueden ser puertos grandes. ¿Por qué? Porque tenemos una cordillera que viene desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que lógicamente nos hacen ríos muy correntosos y que arrastran mucho sedimento. Y eso lógicamente hace que los periodos de lo que es dragado se hacen sumamente costosos y por lo tanto la mayoría de los países adoptan por salir al mar. Un elemento importante, eso es cada uno va tomando su decisión. A partir de ahí lo siguiente, a medida de que va avanzando, vamos viendo de que los barcos van creciendo. A medida que tenemos los barcos, fíjense, los barcos contenedores, cómo van creciendo y al final que se va observando que, por ejemplo, en el caso del puerto Guayaquil hoy, vamos viendo la relación capacidad de buque calado y si relacionamos el puerto Guayaquil, vamos a ver dónde tenemos la relación. Fíjense cuánto costo de oportunidad podemos determinar dentro de ese proceso. Y ahora,
Eso es un elemento que tenemos que analizar y que tenemos que conocer desde el punto de vista de la localización que tenemos dentro de ese análisis. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Bueno, aquí nació el puerto de Guayaquil, después se expandió, después logró una especialización, algo que siempre digo. ¿Ustedes saben cuántos terminales conforman el puerto de Guayaquil? 22. Y 2 son públicos. Andipuerto y Contecón. Entonces, el evento es importante, tenemos que analizar y, lógicamente, a medida de que si queremos expandir, el caso de Guayaquil tiene un elemento interesante que tiene una tasa de crecimiento casi de 1.000 toneladas de containeralización, no recuerdo si se mantiene todavía hasta esta fecha, de crecimiento en contenedores, en carga containerizada. Eso hace que se justifique la expansión. Fíjense que muchos de estos terminales que comenzaron a ser terminales de graneles o de carga general, hoy también trabajan carga containerizada. ¿Podemos decir que hay una competencia desleal? Pienso que no. Cada uno atrae la mercancía. Y ahí empieza un gran paradigma que se trabaja hoy en Europa, todavía en las Américas, en el APA, no se trabaja totalmente, que dice que los puertos no compiten. Lo que compiten son los terminales portuarios. Porque no compite porque los puertos tienen que colaborar. Por ejemplo, caso de Buenaventura, es el único puerto comercial que tiene Colombia. Si se le atascara, la única forma de operar esa carga tendría que ser a través de un puerto ecuatoriano, si estamos mirando por el Pacífico. Entonces, hay un elemento de que hay que buscar también el proceso de colaboración. Es lo que se conoce como transporte transfronterizo, que es un elemento que no vamos a tocar, pero es un elemento importante que hay que ver dentro de esos procesos. Otro elemento importante es, ya viendo y retomando la ubicación, ahora viene la infraestructura. La infraestructura del puerto viene muy vinculada con el tipo de carga. Si analizamos los datos que hemos tenido en la consultoría que hemos hecho, los estudios que se han hecho, ahí vamos a ver el nivel de concentración de carga. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad? En el caso, por ejemplo, de la carga containerizada, que es casi el 70% de la carga containerizada, ¿dónde se concentra? En el puerto de Guayaquil. Y es porque los guayaquileños somos bonitos. No, entonces, porque hay que buscar un servicio. Eso no quiere decir que hay cargas que, por ejemplo, en Esmeralda, que son los graneles sólidos, son muy interesantes y que no quieren ver a Guayaquil, la desarrollan en Esmeraldas. Entonces, hay elementos importantes, otro elemento que tenemos que conocer, que tenemos que considerar, pero es importante el tipo de carga. ¿Qué tipo de carga? Pero realmente, ¿cuáles son los que dan mayor ratio económico? Los contenedores. Pero Ecuador tiene un problema grave con los contenedores en comercio exterior. ¿Cuál es? Que la mayoría de los productos que importamos con contenedores cerrados. Y esos regresan vacíos porque nuestras exportaciones son a través de contenedores como refrigerados. Eso es un elemento que también interviene al costo, que no forma parte del costo portuario, pero forma parte del costo de la exportación, que a veces se nos olvida y queremos unir el puerto junto con los contenedores. No, prestamos el servicio, pero esos son elementos de costo porque son servicios independientes. Entonces, por lo tanto, es un elemento esencial dentro de ese proceso. Otro elemento importante que tenemos que ver es que nosotros, la mayoría de nuestras exportaciones son ¿cómo? ¿Hasta dónde llegan las obligaciones nuestras en nuestras exportaciones? Hasta el puerto de origen. ¿Y hasta dónde llegan las obligaciones? Porque nosotros mayormente exportamos ¿en qué? En FOB. Por lo tanto, llega hasta la barandilla del buque en puerto de origen. ¿Y cómo importamos? Importamos en CIF, por lo tanto, nuestras líneas de operación
en obligaciones de irresponsabilidad entre exportador e importador, siempre es de puerto ecuatoriano hacia adentro. Eso es un elemento que hace que el aspecto de logística nos va fallando. Porque no solamente hay que velar, vender hasta aquí, hacia allá, hacia dónde, cómo se vende. Hoy los fallos que han tenido, por ejemplo, muchas cadenas a la hora de fundamentalmente de vender, fundamentalmente de productos naturales, etc. Aquí vamos viendo el efecto que tiene. Bueno, lo lógico, si yo fuera a exportar desde Francisco de Orellana, ¿cuál escogiera para disminuir costos? Tengo que a Esmeralda son 605, a Manta soy 672, 621 a Guayaquil y 802 a Puerto Bolívar. A Esmeraldas. ¿Y tú crees que los exportadores sean bobos que no quieren exportar por Esmeralda y vienen a Guayaquil porque quieren perder dinero? Bueno, son preguntas que hay que hacer en el análisis de lo que tenemos que nosotros ir un poco analizando del problema de relaciones de trabajo que tenemos. Pero eso es una oportunidad para Esmeralda. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que tenemos dentro de ese proceso. Lo mismo pasa que lógicamente de traer la carga. Cuando nosotros decimos CIF Ecuador, puede llegar a cualquier puerto. ¿Por qué lo dejamos en Guayaquil? Entonces, ahí todos estos son elementos que nosotros tenemos que seguir estudiando y tenemos que ir aclarándonos un poco para ver estos elementos que nosotros vamos a ir teniendo dentro de ese análisis. A partir de ahí, otro elemento que cada rato nos sale la pregunta. ¿Ecuador puede tener puertos hub? ¿Puertos concentradores? Si vemos el mapa, no nos permite, porque nosotros somos, ¿qué cosa? Un péndulo alimentador. ¿A quién? Al flujo de carga internacional. Mira dónde está en rojo. No lo que digo yo, lo que estaba establecido en el mundo. Por lo tanto, yo alimento. Yo puedo ser hub, pero hub de una región muy pequeñita, no un hub global. El hub, ¿dónde empiezan los puertos hub en América? ¿De Panamá hacia dónde? Hacia arriba, estamos hablando de la costa del Pacífico, ¿no? Que es la costa nuestra. Entonces, es un elemento importante acerca de esos análisis. Ahí que se potenciaron los puertos mexicanos, que era el puerto Lázaro Cárdenas, o que era el puerto Manzanillo hasta recientemente. Eran hasta pequeños puertos pesqueros. Y cómo ha ido creciendo en una tasa casi de un 10 a un 15%, lógicamente por la característica de ¿qué? De las redes. A los puertos ya no se pueden verlos aislados. Los puertos hay que verlos integrados ¿a qué? A redes. Porque las redes dan una potencialidad dentro de ese proceso de desarrollo que nosotros tenemos que ver. Y a lo que vamos, la infraestructura. Bueno, esta es la calidad de la infraestructura portuaria. ¿Cómo nos mide en el mundo? ¿Quién nos mide? El gobierno no. Nos mide el Foro Mundial de Economía. Mira qué ubicación. Chile es el que mejor puntuado está. 35, 34, 36 a nivel mundial. Nosotros tenemos el 40 al 44 y Perú tiene el 86, 88, 83 y Colombia tiene hasta el 77. Un elemento interesante. Fíjense aspectos, cuál es el modelo de Chile, cuál es el modelo de Ecuador, cuál es el modelo de Perú, Colombia. No vamos a criticar, no es el momento, nada más que estoy dando elementos de desafíos que tenemos que avanzar dentro de este proceso. Otro elemento importante que influye hoy en este proceso de infraestructura es la conectividad. Ahí sí estamos con grandes problemas. Miren Ecuador, cómo ha ido, lógicamente decreciendo en el proceso de conectividad y lógicamente hay una gran tendencia. Este es el índice que establece Naciones Unidas para medir la conectividad del comercio exterior en líneas regulares. Miren cómo estamos establecidos, pero ¿qué características estamos viendo? Que casi todos los países tenemos los mismos valores. ¿Y por qué tenemos casi los mismos valores? Porque estamos en la misma zona de flete. ¿Y cuál es la zona de flete? Pacífico Sur.
Entonces, ¿y qué somos? Un sistema pendular. Entonces, tenemos una característica que tenemos que canalizar y que tenemos que ver dentro de ese proceso. Otro elemento importante que a veces se nos olvida, a veces se toma esto como un dictamen político, no en un momento estoy hablando de política, sino estoy hablando de comercio y de negocio, nada más. Vemos que desde el año 2002, en la declaración de Guayaquil, que fue aquí en esta ciudad grandiosa, donde se declaró a través del gobierno brasileño que América del Sur había que lograrla, que había que dividirla. ¿Por qué? Porque el gran dilema del desarrollo de la infraestructura de América del Sur era que los países del Pacífico lograran llegar ¿a dónde? Al Atlántico. Y los del Atlántico al Pacífico. Todo eso bien y crearon todos los ejes que vemos y Ecuador participa en dos. ¿Por qué? Porque América del Sur nada más que tiene un solo país que tiene mar en los dos océanos. ¿Que quién es? Colombia. Eso hace que obligatoriamente la infraestructura de desarrollo de América del Sur, la tendencia en transporte es vincular las dos zonas. Recuérdense los últimos trabajos que ha hecho Chile con Argentina. Hay mucho flujo, por ejemplo, de carga que está viniendo a través de Chile para Argentina, pasando a través de los Andes, etcétera, etcétera, dentro de esos procesos. Hemos hablado algo del eje amazónico. Creo que el criterio es todo Ecuador está integrado al eje amazónico, igual que está integrado al eje andino. Eso es un elemento también muy importante que tenemos que ver para la parte de la competencia, donde podemos lograr y podemos participar. Aquí entonces, a nivel del índice, esto nos lo da el Foro Mundial de Economía, que pudiera empezar de que estaba un poco unido con el gobierno ecuatoriano. Aquí está el Banco Mundial y aquí están dándonos los valores, pues esto es bianual, cuáles son los datos de toda la infraestructura logística que tiene Ecuador. Miren los valores. ¿Y por qué además de Chile, Perú y Colombia le agregamos Venezuela, le agregamos Bolivia y le agregamos Brasil? Porque todos esos países forman parte del eje de integración de América del Sur, relacionado con el caso de Ecuador. Bien, paso a eso entonces, ya tenemos dos elementos bastante correlacionados, que ya vimos que tenemos un problema de ubicación, estamos en el problema de infraestructura, no somos de los países más mal puntuados, tenemos una infraestructura. Bueno, entonces, ¿por qué siguen los costos pensando sobre eso y funcionando? Primero es el desarrollo de la tecnología. ¿Qué tecnología tenemos? En el transporte y en los puertos hay desarrollo tecnológico. Pero para poderlo utilizar, ya tenemos que tener, ¿qué cosa? Volumen de carga. Porque si no tenemos volumen de carga, la tecnología, pero también hay una tecnología que es obligatoria. Recuérdense que es el código BIP. Eso es obligatorio. Y eso es parte de la seguridad, que es uno de los costos más interesantes para los puertos. ¿Cuánto nos cuesta mantener los niveles de seguridad? Que si no, no podemos exportar a Estados Unidos y a Europa, porque nuestra carga entonces puede estar contaminada. Además, no nos da acceso a los mercados. Entonces, es importante analizar un poco los factores que el mundo está viendo. Primero, el factor tecnología. Y en el factor tecnología, los contenedores. Y dentro de los contenedores, los famosos sistemas de tracking o los sistemas de rastreo. Las inversiones de capital, que lógicamente de retornos de inversión. Hoy estamos hablando de un espejo de agua en Hong Kong que puede costar billones de dólares y la tasa de retorno es de 2 años y medio. Igual que Singapur. ¿Tenemos esas condiciones nosotros en volumen de carga? No. Y algo que decía un compañero, un señor que estaba aquí, que me encantó cuando respondió la parte de las concesiones. Las concesiones se hacen para buscar, ¿qué cosa? Mayor eficiencia. Como él explicó, creo que fue coherente, muy excelente la respuesta.
Hay que dividir, como se dice en muchos países, la vaca o la ganancia, hay que dividir. ¿Por qué? Porque ellos tienen los clientes, porque ellos tienen las relaciones con las navieras, porque ellos tienen esto, tienen lo otro, y a medida nosotros tenemos que aprender y lógicamente también podemos nosotros trabajar. Recuérdense que dos de las grandes empresas operadoras mundiales de portuarias son empresas del Estado. Singapur, la PCA, que es la mayor empresa de operadores portuarios del mundo y una empresa internacional completa, es del Estado de Singapur. Y la famosa DP World, que es la de Emiratos Árabes Unidos, también es una empresa del Estado. La Hutchinson es una empresa privada, igual que el caso de la APM, o sea, que es de la MERS, o del grupo MERS. Bien, entonces, esto es un elemento importante que tenemos que ver dentro de la relación de alianzas y fusiones. Bueno, es un elemento importante la alianza y las fusiones. En alianzas y fusiones hay algo muy importante. Cada día en el negocio nuestro habrá más fusiones o más alianzas. ¿Qué ustedes creen? Más alianza, porque nadie quiere compartir coger lo malo. O sea, tú te quedas con lo malo y compartimos entre todo lo bueno. Ese es el negocio de la alianza. Por lo tanto, cada día hoy la tendencia de desarrollo en estos negocios es el tipo de la alianza. La cadena de productos básicos es el elemento, los famosos clústeres. El país está casi muy limitado en el desarrollo de clústeres. Tenemos que desarrollar los clústeres y fundamentalmente los agroindustriales. ¿Dónde están los clústeres agroindustriales del país? Para que se inserten lógicamente con los terminales portuarios y tengan la cadena completa dentro de ese desarrollo, como hace por ejemplo Naportex. Naportex forma parte del clúster de la Dole, ¿no? Por lo tanto, obligatoriamente dentro de ese desarrollo. En cuanto a redes, bueno, tenemos la consolidación y otro elemento importante, el uso del sistema. Muchas personas dicen, no, porque estamos conectados, pero ¿estamos trabajando para colaborar o estamos conectados para ver lo que está pasando? Es algo importante también que en las redes hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es que estés conectado, sino que tú también logres atraer clientes a base de esa red que tenemos. Por lo tanto, como hemos dicho, la primera condición para el desarrollo de transporte intermodal es la unidad de carga. Cada día de eso trae costos totales más bajos. También otro elemento importante de esas condiciones es la continuidad modal. Por lo tanto, es muy importante el desarrollo del transporte multimodal en el país. Aquí tenemos entonces, seguimos. Otro elemento importante es la distancia de transporte. Nos acortan las distancias porque se crean los centros de transbordo. Todos estos sistemas que no encarecen, sino que hacen más ágil el sistema, se crean el problema de consolidación y desconsolidación. Recuerden que tenemos los tiempos que tenemos de consolidación. Muchas empresas nuestras que prestan contenedores, recuérdense, casi siempre lo prestan a nivel de costa. Porque, por ejemplo, la mayoría de las navieras que nosotros solicitamos para la exportación, un contenedor nos da nada más demora 2 días. A partir del tercer día nos cobran casi $840 por un contenedor de 40 pies. Por lo tanto, sería atractivo llevar ese contenedor a Quito, sería llevarlo a otra parte. Bueno, todos son elementos, no todos, hay otros que pueden prestar mejor. Yo les estoy dando el ejemplo que conozco. A partir de este diseño, nosotros entonces tenemos que ir pensando en el papel del puerto en este desarrollo. ¿Y qué pasa con todo esto del transporte intermodal? Que tenemos un problema grave, que eso es un contrato único. Bueno, el conocimiento de embarque no hay problema, porque pudiera ser documento único. Ecuador puede hacer operaciones puerta a puerta, de acuerdo a la legislación vigente ecuatoriana y las convenciones que nosotros tenemos. Recuérdense que nosotros estamos atados al tratado de Haya-Visby. Ese tratado de Haya-Visby todavía nos queda el tratado de Hamburgo y el tratado de Rotterdam. Son elementos que se lo dejo a mis amigos, que yo no soy abogado ni quisiera meterme en los campos que no son míos. Yo simplemente dejo tema para que un poco
conversar, intercambiar esos procesos. Lógicamente Ecuador no es esto, pero es interesante. Casi ningún país de América del Sur no es miembro ni de Hamburgo ni de Rotterdam. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, son elementos que hay que analizar, pero afecta porque ya yo no puedo decir que yo estoy operando puerta a puerta, porque yo tengo que obligatoriamente hacer las operaciones gancho a gancho dentro de esas operaciones estipuladas. Bien, a partir de ahí entonces, el valor de la carga, lógicamente con el transporte intermodal pudiera ser un efecto positivo, y también las frecuencias de envío, porque lógicamente puedo hacer diseños integrados puerta a puerta dentro de estos procesos. Esto trae como consecuencia lo siguiente, que si nosotros abrimos el mercado de servicios portuarios puerta a puerta, eso hace que las navieras puedan hacer un flete puerta a puerta. Y ya no haría falta, lógicamente, cuando hagamos una operación en Hamburgo, Santo Domingo, un FCL es directo. ¿Qué implicaciones tendría hoy para el país eso? Pero por eso quiero decir que cuando estoy hablando no parezca que estoy haciendo la crítica. Lo que estoy llamando la reflexión y que no en todas las cadenas de carga esto se puede hacer. Pero puede ser que en algunas sea interesante dentro de la operación. Ya. Bien, por lo tanto, seguimos, porque no podemos. Aquí ya vemos el caso de Ecuador en cuanto a la regulación, que es lo que hablaba. Por favor, continúa dentro de ese proceso. Y por lo tanto, es un elemento esencial dentro de ese análisis lo que podemos hablar. Todo esto trae al mundo que la oferta de servicios portuarios sea un servicio integral. La tendencia es un paquete de puerta a puerta. ¿Lo podemos ofertar en el país? No lo podemos ofertar. Dentro de las operaciones, un elemento importante, hoy hay todo un desarrollo de la containerización en el país, creo que es llamar, el transporte intermodal, nos queda procesos que podemos que ver y otros elementos que tenemos que consolidar. Cada de estos procesos de ofertas de servicios trae lógicamente buques más grandes porque ya realmente hay una seguridad en el flete dentro de esas operaciones. A partir de ahí, entonces, la oportunidad y el desafío de la logística estaría lograr esa demanda integral desde la containerización, o sea, ya serían los sistemas intermodales integrados dentro de este proceso, y a partir de ahí, entonces, ¿cuáles serían los retos? ¿Qué ustedes creen? Ecuador es un país que tiene en su forlán, o sea, en su puertos de origen o destino fuera del Ecuador, tiene pocos puertos o muchos. Todo el mundo pensaba que tenía muy poco. Esta es la realidad. Esta es una de las consultorías que se hizo en mi empresa internacional y ahí vemos todos los puertos y se hizo desde el punto de vista de conocimiento por conocimiento de embarque de todos los puertos públicos del país. Miren, dentro de este proceso. Fíjate, tenemos puertos medianos, grandes y pequeños. Pero ¿cuál es el gran problema? Tenemos 532 puertos. ¿Cuál es el elemento importante dentro de los puertos? Es que hay una característica interesante. Que el único puerto, que el 77% de los puertos tiene ida y regreso, ¿quién es? Guayaquil. Los demás, los buques van a un puerto y regresan ¿cómo? Vacío o tienen que buscar carga. El caso de Guayaquil no. Eso es un valor agregado que tiene el puerto dentro de las operaciones. Lógicamente, ustedes dirían, eso no es un factor hoy determinante porque yo puedo crear centros de consolidación y desconsolidación. Pero hay que ver también la característica de la carga que tenemos nosotros, que la carga nuestra es perecedera y no puede tener tanto tiempo en la parte de transporte marítimo dentro de esas operaciones. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que ver dentro de ese análisis que tenemos que considerar? A partir de esos elementos que tenemos que ver, aquí van los porcientos que hemos tenido dentro de ese análisis, por favor. Y lo último que les traía a colofón, que es algo muy importante, es que hemos venido trabajando y que hay que lograr, es que a partir de todos estos elementos
del transporte intermodal, de cómo realmente está la organización de los puertos del país, lógicamente tenemos que desarrollar una comunidad portuaria. Hoy la comunidad portuaria no es un problema de un concepto político internacional ni nada por el estilo, nacional, sino un concepto internacional. Si tú ves Arica, Valparaíso, casi todos los puertos chilenos tienen una comunidad portuaria que nos permiten obligatoriamente, ¿qué cosa? Lograr esa integración informativa que nos hace falta tanto a los exportadores, a los importadores, eliminar ese fenómeno del látigo de desinformación, y eso lo mejora también los costos, porque lógicamente podemos planificarnos mejor los exportadores y lógicamente no hacer las colas que se hacen para recoger o entregar mercancías, que es un dato interesante para que ustedes conozcan. Ustedes saben cuál es el coeficiente de utilización de un camión en nuestro país, un 40%. El 60% está en espera de carga y descarga. Eso hace que se duplique los costos. Fíjense cuántas reservas, sé que hay muchos puertos que han trabajado en eso, que han hecho lugares hasta muy bonitos para colocar, para que las esperas, pero lógicamente no hay que esperar. Simplemente lo que hay que es coordinar para que se haga esa operación. Por último, este es el comportamiento que tiene hoy Ecuador. Como vemos que tiene, todavía podemos resolver muchos elementos más a partir de todas las consideraciones que hemos hecho, que hemos realizado. Y por lo tanto, termino con estos elementos fundamentales. Hay que pensar en la localización. Y hablamos de localización, tenemos que pensar en un terminal de aguas profundas, realmente factible, que carga, que volumen de operación. Creo que están esos estudios hechos, está perfecto. Bueno, vamos hacia allá. La mejora del acceso de naves con mayor calado para la mejora del índice de conectividad de líneas regulares y la articulación del transporte terrestre con los ejes de integración y desarrollo para optimizar costos, esperas, demoras, congestión en las vías de acceso. Hay muchos puertos que tienen problemas en las congestiones de las vías de acceso. Y las facilidades para el uso del transporte multimodal. Mucho se habla de ello, está declarado y todo hasta que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como parte de su misión, pero lógicamente quedan muchos elementos que pudieran trabajar y pudieran coordinar. Y por último, el desarrollo de la comunidad portuaria podría ser otro elemento importante dentro de esos desafíos y oportunidades que vamos a tener. Por lo tanto, al final, no hay desafío si no hay oportunidad. Porque si no hay oportunidad, ¿para qué tú te vas a desafiar? Por lo tanto, eso tiene que ser en conjunto. Al menos esa es mi experiencia. Muchas gracias y los elementos fundamentales para eso. En este momento vamos a iniciar, pues obviamente, la ronda de preguntas. Queremos, pues, si alguna persona tiene la oportunidad de hacer alguna pregunta, nos levante la mano en la parte de allá, Rafa, para poderle pasar el micrófono. Que van en FOG en su mayoría, y tomando en consideración que eso depende de los fletes y de los volúmenes de compra, ¿considera que nosotros estaríamos preparados como para poder afrontar un flete o sea, un costo y flete, una exportación como costo y flete, tomando en consideración que eso requeriría que el exportador tendría que asumir ese costo, que en algún momento es un recurso financiero que lo puede utilizar para otro tipo de actividades internas? ¿Es o no es, o consideraría que sería o no conveniente?
esencia del uso ya orgánico. Entonces, nuestros agricultores, que para mí, corazón y vida para aquellos que todos los días van a la siembra agricultiva y tienen sus resultados, ¿qué observan? Que entre el banano sea más lindo, más maíz, más grande, más exportación. No. Él tiene que cumplir esa estándar. Entonces, ¿qué ocurre con estos elementos? Que en el caso del banano se va a mantener grandes volúmenes, pero hoy nosotros somos exportadores, compradores exportadores del mundo de ciertos productos, que los volúmenes son pequeños. Dentro de ellos está la papaya, un tipo de papaya, está la malanga, etcétera, etcétera, que son productos que no consume el país, pero que nosotros exportamos. Y lógicamente sería interesante que en esos pequeños, en esas cadenas, sería muy interesante que fueran de origen haitiano. ¿Por qué? Porque tú tienes que lograr, tienes que mantener ese mercado porque tú no tienes mercado nacional. Entonces es sí o sí mantener ese mercado. O sea, o abrimos mercado nacional para empezar que el ecuatoriano consuma volúmenes de esos productos, o esos productos se van a tener o que sean procesados en el país y que vengan allá con productos procesados. O tercero, que lógicamente tengamos que la tendencia hoy es, y más si tenemos un acuerdo multiparte con Europa, que ya hoy es algo claro y preciso, la tendencia, ¿para qué firmamos un tratado multiparte? El tratado multiparte es para eliminar el sitio y el foco. O lo vendes Sword o lo vendes libre. Pero para eso está la integración. Para que tú hagas los servicios puerta a puerta y disminuir los costos. Porque si lo que hacemos es mantener los mismos principios de operación, eso, el producto ecuatoriano pierde competitividad. Y la idea es llegar. Yo lo entiendo usted porque una primera preocupación es, bueno, ¿en qué naviera lo llevo? Yo no tengo naviera nacional. Pero Europa sí, que es tu cliente. Porque tú no puedes hacer una alianza estratégica de un operador ecuatoriano europeo para las operaciones. Bueno, son elementos que hay que ir pensando dentro de esa operación. O sea que ya estamos en una situación que es muy ventajosa, pero a su vez muy preocupante si no se ve eso como una oportunidad para el exportador. Si nosotros seguimos la misma tendencia que llevamos, lógicamente nuestro mercado se va a ir reduciendo dentro de este proceso. Entonces tenemos también un nuevo mercado. Por ejemplo, está el mercado hoy de los arándanos. Hoy un gran cliente está pidiendo para exportar arándanos, para que hacen una clava morada. Eso Estados Unidos lo está pidiendo para exportación. Usted sabe que el volumen de eso es pequeño, no un volumen grande. ¿Cómo lo hacemos? O lo vendemos desde aquí, o lo vendemos en los Estados Unidos. Entonces, ya tenemos entonces que ir viendo los estudios, los análisis, qué es lo que conviene, qué es lo que no. Pero ya esa característica del cíclico tenemos que ir paulatinamente, porque también pienso que tampoco llegar y decir, no, vamos a quitarla. No. Paulatinamente en aquellas cadenas que se hagan de exportación sería muy interesante para trabajar. Fundamentalmente también la cebolla. Hoy la India, que es el mayor exportador de cebolla, está completamente en el mercado. Fuera del mercado porque empezó el consumo interno. Perú tiene un gran nivel de exportación de cebolla. Sé la historia de la cebolla en Ecuador, fundamentalmente en la provincia, actualmente la provincia de Santa Fe. Pero sería interesante ver eso. Pero tenemos un problema logístico. Que la cebolla no utiliza contenedores refrigerados, sino ventilados. Entonces, tenemos aquí contenedores ventilados. Entonces, ahí usted lo que dice, bueno, ¿y con quién es Ruth? Lo que me hace falta es un operador que me dé servicio como de puerta a puerta. Y yo no ocuparme, yo lo que hago es pagar o tratar de dar ese servicio. Entonces, ahí están las oportunidades nuestras de lograr ese vínculo y esa relación. Lo que tampoco esto podemos hacer todólogos, que vamos a ser productores, exportadores, importadores y vendedores. Tenemos que eso, analizarlo en la cadena y verla dentro de cada uno de esos procesos. Por lo menos, esa es mi apreciación. Nunca me gusta dar recetas, porque las recetas, ustedes saben que dependen mucho de factores externos, decisiones, entonces, pero
bueno, es lo que he visto, es lo que he considerado y es lo que hemos analizado en algunos estudios que hemos hecho dentro de esas cosas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Atrás. Buenas tardes. Quería consultarle si usted cree que sería viable potenciar el puerto de Guayaquil a fin de que tenga mayor capacidad de TEUs por año, considerando también pues que tenemos a la par más opciones de puerto. O lo recomendable sería trabajar en conjunto, también considerando que existen muchos grupos aquí en Guayaquil, muchos grupos económicos que realmente están un poco, digamos, como reacios a aceptar ese cambio. Gracias. Yo pienso que hoy el mundo va a la colaboración. Que todo el mundo hoy va a la colaboración. ¿Por qué todo el mundo va a la colaboración? Para lograr compartir recursos. El gran problema hoy de cualquier entidad, como decía el señor que me hacía la pregunta, es el riesgo financiero. Y la única forma de salir ilesos de este proceso es compartir recursos financieros entre las partes. Por lo tanto, podría ser muy interesante vínculos, relaciones que pudieran cooperar dentro de ese proceso. No puedo tocar madera, como se dice por acá y por lo que también. En el aspecto de la logística, no se debe concentrar todo en un solo punto. ¿Por qué? Por eso toco madera y por favor, si pasa algo, como esto lo digo, que ocurre un gran terremoto en Guayaquil. La carga tiene que salir, tiene que seguir la exportación. Por lo tanto, tienen que haber puertos. Ahora, no tiene que haber tantos puertos, pueden ser que sean menos o más, pero tiene que haber alternativas logísticas. Es el caso que yo siempre le pongo a Colombia cada vez que me hacen la historia de que no pueden trabajar con esmeralda ni miel. No sé cómo los exportadores ecuatorianos soportan 62 días en las fronteras de Tucán, esperando que los transportistas de Colombia se pongan de acuerdo. Si fuera en otra parte del mundo, yo cojo mi carga, la monto en Esmeralda, en un buque, y la dejo, ¿dónde? En Buenaventura, y de Buenaventura la traslado a Cali. Yo tengo que buscar salida a mi mercancía. Yo no puedo depender de un nodo, porque el nodo colapsa. Entonces, ojalá que nunca colapse. Es muy bueno que se desarrollen mucho los terminales, pero eso que la terminalización en Guayaquil es muy buena, porque cada una responde a diferentes cadenas de suministro, como por ejemplo el Cuadrán, UC, la Puerta, etcétera, etcétera. Cada una responde a una cadena de exportación. Y eso es muy bueno porque se busca eficiencia, costos marginales, etcétera. Pero también hay un elemento que hay que dar alternativas en otros espacios para que lograr. Sí considero lo que decía el anterior expositor a mí, de que tampoco el Ecuador es que tiene muy poca costa. Recuerden que el gran problema de la costa ecuatoriana es que es un elipse. Si ustedes, aquí hay geógrafos también, si agarran la costa y la sacan por perímetro, casi la costa ecuatoriana es la misma que la del Perú. No se asombra. Lo que pasa es que nosotros tenemos una elipse y no es lineal como la que tiene Perú, tiene Chile. Entonces, eso hace que si trabajamos por tangente, hace falta menos puntos, porque las distancias se acortan. Y por lo tanto, es un elemento desde el punto de vista de matemática, ¿no? Y el cálculo, ¿no? De tangente y con el avisaje de las distancias son. Por lo tanto, conclusiones. Pueden trabajar por aquí y crecer, pero también tenemos que compartir con otros puertos. Creo que sería muy interesante compartir con otros puertos, como Manta, como Puerto Bolívar, como Esmeraldas, que además en muchos de los casos ustedes lo están haciendo. Porque muchos de los buques que salen de Guayaquil tocan en sus puertos. Pero lógicamente son caros, porque cada vez que tú entras a un puerto, imagínense el caso de nosotros que tenemos, ¿cuánto tenemos de canal? Casi, ¿cuántas millas? ¿Qué puerto más
una mía tiene el puerto de Guayaquil. Y eso va al costo. O sea, lógicamente es una operación que te sale costosa a la naviera. Y al final lo que tenemos que pagar son los exportadores e importadores. Porque siempre tengan claro que los clientes del puerto son los exportadores e importadores. Las navieras y las empresas de transporte son usuarias. Pero los que ponen la plata para pagar todo son los dueños de la carga. O si son pasajeros, pasajeros. Porque a veces no, la naviera pobrecita, no, la naviera pobrecita no, yo te pago. Entonces, eso es un elemento importante acerca de este proceso. Entonces, si quedó satisfecha, no se preocupe que no te va a hacer en el examen del lunes. Un excepto, bueno, piensa, se escondió hasta el final, pero esa va a ver si va al examen o no va al examen. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos realmente pues su participación. Roberto González, director de investigación de la Universidad de Guayaquil, por su importante aporte y participación. Muchas gracias.